El Uruguay este fin de semana despidió a un gran político. Se desempeñó en el último tiempo como ministro del Interior, pero es una persona que empezó su carrera política en Paysandú, donde están siendo velados, tengo entendido, y ahora me lo va a aclarar nuestro querido compañero Robert Rocha, nuestro amigo y periodista desde la República Oriental del Uruguay, en donde Jorge Larrañaga, por un infarto, bueno, se despidió de este mundo. Y la verdad, yo quisiera poner el video, porque hace mucho tiempo que no se ve, en la Argentina al menos, que se despida con semejante amor y cariño a un dirigente político, ¿eh? Y eso es lo que ha sabido cosechar Jorge Larrañaga. ¿No es así, Robert? ¿Cómo te va? Muy buen día, gracias por atendernos. Es feriado de Argentina. No sé cómo es Uruguay. Uruguay no tienen... Hoy no. Hoy estamos acá en Uruguay con una jornada más, pero muy triste. Un abrazo para vos, un abrazo para los compañeros allí en estudios. Igualmente. Gracias. Se le está despidiendo en este momento a Jorge Larrañaga, porque en este preciso instante, mientras nosotros estamos en este contacto, se está procediendo al sepelio en la ciudad de Paysandú. Hasta allí se dirigió el propio presidente de la República, acompañado por algunos ministros, algunos representantes del Poder Ejecutivo y también legisladores. Vos lo decías, Horacio, hubo una pérdida que se la sintió todo el Uruguay. Te hago brevemente la cronología. Por favor, no, dale, tranquilo. ¿Quién fue Jorge Larrañaga? El sábado sobre las, no sé, serían las 4 de la tarde, tomábamos conocimiento de que había muerto el doctor Jorge Larrañaga. Algo que a todos nos tomó por sorpresa, porque si bien hace muy poco él había viajado a Argentina con el propósito de someterse a una cirugía, esa cirugía fue exitosa y fue por un problema de columna que él padecía. En el 2016 había sido intervenido en nuestro país por un problema cardíaco, pero gozaba de buena salud. De acuerdo a lo que las informaciones luego fueron aportando, estaba en su domicilio, mirá, muy cerca de donde estoy en este momento, aquí apenas a 2 cuadras, estaba con su custodia, la familia había viajado al interior del país, él se descompensó, llamó a una unidad de emergencias, esa unidad llegó a los 6 minutos, pero lamentablemente nada pudieron hacer. El doctor Larrañaga pereció de un infarto al miocardio a la edad de 64 años. De inmediato, muy joven y un hombre muy activo, por otra parte, de inmediato... ¿Por qué le decían el guapo? Tiene una historia muy pintoresca esto del guapo. Cuando él era chico se crió en el medio, no rural, pero sí en el medio donde habían muchos caballos. Jorge era me permito decirlo Jorge porque además teníamos una confianza, teníamos una amistad, era una persona a quien yo apreciaba mucho, lo quiero mucho y lo voy a recordar con muchísimo afecto. Él se crió en un lugar donde habían caballos, siempre le gustaron los caballos, siempre le gustaron las carreras y eso viene de su formación como gurí, como decimos acá, ¿no? Como pibe. Acá también. Y los propietarios de los lugares a donde él iba de chico se agarraban la cabeza porque él abría las tranqueras de los caballos escapaban, variaba caballos, él mismo los agarraba, siendo, como te decía, un chico muy joven. Entonces, cuando venían a increparle, él siempre contaba que se ponía en posición de guardia, se ponía como si fuera a pelear, y eso generó que entre los vaqueanos comenzaran a llamarle, mirá el guapo, vino el guapo, vino el guapo, y ese mote, ese apodo le quedó desde muy chico. Y así fue como se le conoció, el guapo, porque además, incluso en su vida política, fue un tipo que siempre enfrentó todas las adversidades, se golpeó muchísimas veces, no nos olvidemos que él fue candidato a la presidencia y perdió como candidato a la presidencia. Luego en la misma interna del Partido Nacional perdió, o sea, fue una persona que se recompuso y que tuvo una gran resiliencia y volvió a estar en cargos realmente muy importantes, incluso cuando en alguna oportunidad él había dicho que esa había sido la última vez que había subido las escaleras de la Casa del Partido Nacional, la afiliación política a la cual él pertenecía. Pero vuelvo a lo que vos decías, Horacio, hace instantes nada más. Hace mucho tiempo que no se veía la despedida de un político. Yo te diría que sí, la despedida del doctor Tabaré Vázquez, expresidente de la República, que recordemos falleció también hace algún tiempo, fue una despedida multitudinaria con una diferencia. El doctor Vázquez había pedido que no se hiciera ningún tipo de evento público, justamente porque estábamos en el medio de la pandemia. Y el doctor Vázquez además sabía que su final lamentablemente era inminente, padecía un cáncer bastante avanzado.
En el caso de Larrañaga, sí se hicieron las honras fúnebres correspondientes a un ministro de Estado. Y esas honras fúnebres ayer transcurrieron en el Palacio Legislativo, en nuestra Casa de las Leyes. Y por allí circuló gran parte del espectro político, como vos lo decías. Hubo representantes del oficialismo, también hubo representantes de la oposición. Y el sábado a la tardecita noche, con un día realmente inhóspito aquí, con mucha lluvia, teníamos una advertencia de color naranja y eso indicaba que podíamos tener precipitaciones intensas con caída de granizo y vientos fuertes. Una caravana de móviles policiales circularon por las calles de Montevideo y dieron vuelta al Palacio Legislativo con sus sirenas encendidas. Hace apenas 10 minutos, un helicóptero de la Policía Nacional también sobrevoló la Rambla montevideana con sirenas encendidas, como manera de homenajear a quien fuera el ministro del Interior, que según dice la policía, reivindicó el rol de la policía, respetó el trabajo del oficial de policía e incluso el mismo sindicato de la policía, a través de su presidenta, han emitido una carta, han dado a conocer una carta justamente en el que valoran el trabajo de Jorge Larrañaga como uno de los mejores que se ha desarrollado en el último tiempo y señalan justamente esto, la reivindicación de aquello que hizo Jorge Larrañaga al frente de un ministerio que no fue sencillo. El Ministerio del Interior venía siendo uno de los talones de Aquiles del anterior gobierno, del presidente Tabaré Vázquez. El anterior ministro, Eduardo Bonomi, justamente era una de las personas que estaba continuamente en la mira de las críticas de la oposición, porque los índices de delito habían subido muchísimo en nuestro país. Cuando Larrañaga asume esta responsabilidad que lo convoca el presidente Luis Lacalle Pou, incluso muchas voces se hicieron escuchar diciéndole, el propio expresidente José Mujica le dijo, mirá, te están dando con una especie de fierro caliente, esta es una de las carteras más complejas y ahora hace pocas horas el expresidente Mujica recordó que le dijo, vas a ir a lo que es la tumba de los cracks, porque el Ministerio del Interior es prácticamente imposible de administrar de manera adecuada. Contra todo eso, Larrañaga había comenzado un trabajo en el que logró índices muy buenos, habían comenzado a bajar los índices de delito y sobre todo logró una gran aprobación por parte de la ciudadanía. Y no menos importante esto que recién te decía yo, el respeto, el compromiso y el trabajo de los funcionarios policiales. Patricia Rodríguez, la presidenta del sindicato policial, hace un ratito nada más en un canal de televisión, señalaba que todos los funcionarios policiales encontraron en Larrañaga el respaldo institucional que requerían a la hora de actuar, pero que Larrañaga siempre fue en esto muy claro. Dentro de la ley, él iba a respetar a la autoridad policial, él iba a respetar a los oficiales y los iba a respaldar, pero todo tenía que llevarse adelante en el marco de la ley. No nos olvidemos que el doctor Larrañaga era abogado justamente de profesión y un hombre muy respetuoso de todo el tema legal en nuestro país. Te quería hacer dos consultas. Una, Larrañaga, al fallecer, suspendió el mismo presidente, ¿no es cierto?, una gira que tenía prevista como para ir al sepelio y a despedir los restos. En este momento en Paysandú están haciendo el sepelio, ¿no? Aquí nomás, llegamos a Paysandú con Canal 9, ¿eh? Sí, en este momento seguramente hay muchos sanduceros los que no se volcaron a las calles porque no nos olvidemos que fue intendente 2 veces de ese departamento. Y por lo tanto hay muchos sanduceros que lo recuerdan con mucho afecto, entonces le están acompañando en este momento en ese sepelio. Pero sí, estamos llegando allí a Paysandú, seguramente hay muchos sanduceros que están siguiendo esta transmisión desde su casa. Este es un punto. Y el otro, el que mencionaste, no sabíamos que, por ejemplo, Uruguay tiene sindicalizada la fuerza, algo que se viene debatiendo hace mucho tiempo en la Argentina y que se niega porque se dice que hay que ser verticalista. O sea, se entiende a las fuerzas de seguridad también como una especie de un brazo de lo que son las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Cómo ha sido esta relación de una conformación de un sindicato de policías? En relacionamiento con el Ministerio del Interior hay que ser muy sincero, incluso en el periodo del anterior ministro Eduardo Bonomi siempre fue un relacionamiento muy correcto. La misma Patricia Rodríguez, como te decía, quien es la presidenta de este sindicato, lo ha destacado. Lo que sí entiende Patricia Rodríguez es que en las anteriores administraciones no se le había dado ni el respaldo a la policía ni se habían atendido los reclamos que la policía presentaba. Aquí lo que ha sucedido en la administración de Larrañaga es que el propio Jorge Larrañaga había demostrado en más de una oportunidad su total y explícito apoyo, como yo te lo decía, dentro del marco legal a las acciones de la policía.
Eso estaba demostrado incluso, mirá, con anécdotas que hoy mismo algunos periodistas de la Crónica Roja mencionaban. Por ejemplo, 3 de la mañana, el ministro Larrañaga se aparecía en una garita donde había un policía haciendo guardia en un barrio y él iba allí para consultarle cómo estaba, cómo veía el barrio, qué cambios había percibido y de qué manera él, desde el ministerio, se podía mejorar el trabajo de esos policías en la calle. El ministro Larrañaga siempre fue partidario de, aquí hay que ser justos, justo con la policía y hay que respaldar el trabajo policial siempre que se enmarque dentro de lo legal. Entonces eso le granjeó el aprecio del sindicato. Hasta ahora el sindicato ha tenido una participación social realmente muy importante en nuestra sociedad, a pesar de que en algún momento ha estado enfrentado con la central de sindicatos, con el PIT-CNT. Esto también ha generado en el último tiempo alguna polémica y el propio Jorge Larrañaga hace muy poco, cuando hubo un desencuentro entre el sindicato policial y la central sindical, el PIT-CNT, él dijo que le parecía que era injusto que no se tuviera en consideración la palabra del sindicato policial y respaldó al sindicato policial dentro de la interna del PIT-CNT. Por eso, repito, él se había ganado ese respeto por parte de la policía sindicalizada en nuestro país. Sí, hoy cuando te hacía la mención de que no recuerdo una despedida tan afectuosa por parte de la población y además, por supuesto, de las fuerzas a un representante político, me refería a la Argentina y en realidad tengo que retrotraerme a lo que fue la despedida de Alfonsín, la de Néstor Kirchner por ahí. La de Menem pasó prácticamente desapercibida porque fue en tema de pandemia, ¿no? También. Y en todo caso siempre ha sido por algún presidente. Un ministro no ha ocurrido este tema, más allá de que fuera una persona reconocida y 2 veces intendentes de la localidad de Paysandú, ¿no? Que sería un intendente de acá. Sino que en general son, bueno, hace poco falleció Meoni, ministro de Transporte de la República Argentina, y también fue en medio de pandemia y ha sido más escueta, ¿no es cierto?, lo que ha sido la despedida. Pero este clamor por un ministro, la verdad que nos llama la atención mucho. Bueno, y tiene que ver con la relación de la sociedad también con la dirigencia política, ¿no? ¿O sí, se da en parte términos sí. generales o no? En parte sí, Horacio, y en parte también tiene que ver con que lo que recién decíamos, la seguridad era uno de los temas de mayor reclamo, uno de los puntos de mayor reclamo por parte de la ciudadanía previo a las últimas elecciones nacionales que ganó el actual presidente Luis Lacalle Pou. Eso generaba que la ciudadanía estuviera muy atenta, muy impaciente y con incertidumbre de qué iba a pasar en el área seguridad nacional, en el área de seguridad interna, mejor dicho. Y realmente los números habían mejorado. Entonces esto generó que la población viera con muy buenos ojos. Hoy se puede decir que hay, obviamente todos los ministerios son importantes, pero uno podría hacer una evaluación de cuáles son los 2 ministerios más trascendentes, más neurálgicos de la administración nacional. Uno, sin lugar a dudas, es el Ministerio del Interior, que, como decíamos, Larrañaga estuvo llevando adelante de una manera muy adecuada, por lo que dicen todas las encuestas y por lo que afirma el mismo personal policial. Y el otro ministerio es el Ministerio de Salud Pública, Claro. al cual llegó una figura que era un outsider del campo político y también está haciendo un muy buen trabajo con toda la campaña de vacunación. Entonces, hoy hay, por parte de la población uruguaya, la atención puesta sobre estas 2 carteras que tienen, Seguridad y vacunas. una responsabilidad muy complicada, seguridad y vacunas, exactamente. Entonces esto lo que hace es que hoy la población reconozca el trabajo que se ha estado realizando. Y por otro lado, y acá ya me permito hablar, como te decía, casi que como alguien cercano a Jorge Larrañaga, era un tipo que era imposible que él se alejara de un encuentro con alguien sin que esa persona se sintiera respaldada, se sintiera escuchada, un tipo muy campechano, un tipo muy frontal, eso sí, como lo decía, no sé si fue el mismo expresidente Sanguinetti que dijo, de esos vascos que uno lo veía con su gesto adusto, con su gesto serio, pero un tipo que en su frontalidad era sincero, era un tipo realmente muy honesto, y eso generaba la empatía de todos. Entonces, eso de alguna manera explica, por ejemplo, lo que fue el vínculo de gran afecto que tuvo Larrañaga con el expresidente José Mujica. 2 personas en las antípodas del pensamiento político y sin embargo se encontraban y se juntaban a tomar mates cuando tiempos previos a la pandemia lo permitían.
En este último tiempo, y lo dijo ayer Mujica en unas declaraciones que dio a los medios, los encuentros tuvieron que ser de manera discreta para que la gente no se enterara prácticamente, por lo que eventualmente podían surgir de comentarios acerca de estas dos figuras Claro. de polos totalmente opuestos en los políticos, pero que se sentaban a conversar. Bien. Tenían una gran amistad entre Larrañaga y el ex senador Mujica. José Mujica y el presidente José Mujica. Robert, querido, como siempre, muchísimas gracias. Te mando un abrazo fraternal grande. y un enorme abrazo a todo el pueblo uruguayo. Gracias igualmente para ustedes. Un fuerte abrazo y gracias por este contacto. No, a vos. Robert Rocha, entonces, periodista desde Uruguay, Montevideo, nos está haciendo la biografía, la narrativa y, por supuesto, el adiós a Jorge Larrañaga.